Hola, Diana Brasinskas. Hola, Peti. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, un placer. La verdad que es un gusto estar acá. Es nuestro segundo encuentro. Nuestro segundo encuentro. Parece que el primero fue lindo. El primero es lindo, hay que ver si se sostiene después el segundo, ¿no? A veces pueden venir las decepciones. Es un gran desafío. Siempre. A veces uno se decepciona en el primero también, en la primera cita. Sí, pero la haces más corta, nosotros la hicimos larga. O sea que no nos decepcionamos. Ok. ¿Cómo estás, Diana? Bien, bien, bien. De verdad, para mí es un placer y es un gusto poder estar acá. Yo te venía escuchando en el auto y vos dijiste una frase para hablar de lo que nadie quiere hablar o de lo que no se quiere escuchar. Y eso fue parte de lo que a mí me pasó esta semana. Me llevó a plantearme un montón de cosas. ¿Cómo duele escuchar? Porque... ¿Por qué cómo duele escuchar? ¿A quién le duele? A mucha gente le duele. ¿Por qué? A mucha gente, y entiendo que le puede doler mucho a las víctimas que no son escuchadas. Yo quería arrancar haciendo esta puntualización. Creo que yo lo mencioné en la entrevista, no en Familia Especializada, en donde se dan respuestas inmediatas a las víctimas para como medidas de protección, pero sí en Fiscalía, en donde hay 8 fiscalías de delitos sexuales, mientras que hay 3 de homicidios. En la Fiscalía incluso, producto de las denuncias malintencionadas o de aquellas denuncias sin fundamento o de las falsas denuncias, que de eso sí después que querés hablamos también, no se le da el lugar que se merecen a las víctimas reales. Entonces, cuando yo hablo de las falsas denuncias, no es solo en defensa de los hombres acusados falsamente, es en defensa de aquellas mujeres que están esperando respuestas y que no las tienen cuando sufrieron delitos absolutamente aberrantes y que no saben si la Fiscalía está investigando, cuando las defensas les escriben a la Fiscalía, si las Fiscalías no les contestan. No quiero generalizar, insisto. Algunas actúan muy diligentemente dentro de lo que pueden, pero por una cuestión del factor humano, no de los recursos. Porque incluso siendo 8, tienen mucho trabajo. Esa es una realidad. Entonces yo quiero aclarar esto primero. Yo no me sitúo en el lugar de ser defensora de víctimas o defensora de denunciados. Porque ahora hay como un nuevo rol, ¿no? Ay, no, yo solo defiendo víctimas. Me parece que uno defiende lo justo, a lo que le cree, por lo menos esa es mi postura. No importa lo que sea o el lugar que ocupe. Sí, es más fácil defender víctimas porque vos tenés una fiscalía que es quien tiene a cargo la investigación y vos medio que vas en tren y acompañás, es mucho más fácil. No tenés que darte la cabeza contra un muro todos los días. Pero yo defiendo a quien le creo y a quien entiendo que merece justicia. Y eso es una puntualización que quería hacer porque si no es muy injusto todo lo que dijimos y se va a decir con las verdaderas víctimas de delitos horribles como el abuso sexual, por ejemplo, o la real violencia de género. ¿Te criticaron? ¿Te dijeron cosas en esta semana? Bueno, a ver, que me critiquen, estoy acostumbrada. Cada vez que uno dice lo que piensa en un país donde ser políticamente correcto, y vos lo sabés, hay mucha gente que puede discrepar contigo, pero nadie puede decir que no sos honesto con lo que decís en función de lo que pensás. Yo siento lo mismo, a mí no me interesa ser políticamente correcta. Leía todos los mensajes, tu producción es tan correcta, que además me mandó todos los mensajes que habían enviado los oyentes, eran muchísimos, me tomé el trabajo de leerlos todos. ¿Qué busca esta mujer?, preguntaba uno de tus oyentes. No busco un cargo político, quizás mañana decida hacer política, hoy he tenido un montón de ofrecimientos y he dicho que no. No pienso perpetuarme en la abogacía como la heroína, como dijiste vos, o la... El hada de la abogacía. El hada de la abogacía. No pienso perpetuarme en esto tampoco, porque quiero cuidar mi salud y eso implica retirarme dentro de poco tiempo, porque es bastante insalubre trabajar en esto y sobre todo en delitos sexuales. No busco más trabajo porque por suerte tengo mucho. Lo único que busco es esto que decía al principio, que se escuche la otra verdad, que se escuche la otra versión, que los sin voz puedan hablar. Porque hoy es muy fácil poner la cara cuando uno defiende a una víctima, digo, por el estatuto que le rige en el código. Una denunciante, que es lo real, denuncio, soy una denunciante. Es muy fácil, porque queda bien. Pobre mujer que pasó, pero cuando vos defendés al otro sos la abogada de los violines, sos la abogada de los abusadores, sos la abogada de los pedófilos y después salen absueltos y nadie te pide disculpas ni por el mote que te pusieron a vos, ni por el karma que van a tener que atravesar ellos toda su vida. De eso vamos a hablar también. Bueno, Diana, ya hecha la aclaración o el descargo. Sí, porque no quiero que se malinterprete, porque realmente hay muchas mujeres sufriendo del otro lado. Obvio, claro. Y eso es indudable, porque creo que esa máxima de decir, todas las mujeres dicen la verdad, como por un lado nos quieren hacer entender, o como se reproduce en audiencias y se escucha, es tan falaz como decir todos los hombres son violadores o todos los hombres son violentos. Vamos a hablar de eso también. Pero quería arrancar con, diga usted, con 2 noticias que justo son de hoy.
Una dice, 2 reclusos se estafaban desde la cárcel vendiendo motosierras y bicicletas por redes sociales que nunca se entregaban. Desde la cárcel. Bueno, mira, esto que vos me estás diciendo ahora es lo mismo que nosotros argumentamos. Uno de los... Esto es increíble. Yo te comentaba el otro día, ¿te acordás que la Fiscalía tiene la obligación de pedir la prisión preventiva cuando hay una denuncia de abuso sexual? Uno de los argumentos que usan, no tienen por qué justificarla, pero de todos modos lo dicen, no, para que no amedrente a la víctima. Pero perdón, y es lo que decimos siempre, que adentro no tienen teléfonos. Si la quiere amedrentar y está con una domiciliaria y con una tobillera, va a tener un teléfono, igual que lo va a tener adentro del centro carcelario. No neguemos la realidad. ¿Está permitido? No. ¿Y por qué todos tienen teléfono? Bueno, no sé si todos. Bueno, la mayoría, o sea... Muchos tienen teléfono. Bueno, con que haya 2 teléfonos está todo el mundo conectado igual. Sí, claro. Sí. Sé que en algunos lugares lo que tienen es una especie de mentor, ponele, o de cuidador, de referente, que algunos están habilitados a tener un teléfono en algunas horas, pero esto por supuesto que no. Bueno, de hecho, cuando se hacen requisas, se encuentran montones de teléfonos, cortes carcelarios. No es una novedad. Negarlo sería negar el sol. ¿No deberían tener teléfonos? ¿No deberían estar comunicados? Y no. Ajá. Es la realidad que no debe... O sea, ellos tienen un teléfono para acceder a llamadas a la familia. Sí. Que tienen 5 minutos y no sé, un par de llamadas por día. Entonces se pueden comunicar con la familia. Lo que no deberían, porque además, acá estamos hablando, en general, veníamos hablando de abusos sexuales, pero vos pensá un narcotraficante. Sigue ejerciendo su función dentro de la cárcel, claro, solo a través de un teléfono celular. Entonces, por supuesto que no debería haber. Otra noticia que es de hoy, dice, Uruguay llegó a 15.000 presos. Sí. Es el 10º país del mundo con más reclusos per cápita. De cada 200 uruguayos, 201 está preso, privado de libertad. Me acuerdo, hace 3 años teníamos 11.700. O sea que imagínate cómo está creciendo la población carcelaria. ¿Eso es bueno o es malo? Es pésimo. Es pésimo, porque lo único que se hace es reproducir la delincuencia. ¿Las cárceles en Uruguay cumplen su función? No, pero lo ha dicho el comisionado parlamentario, Petit, que hace un trabajo desde lo que puede, pobre, porque está bastante atado de pies y manos. Ha dicho que por supuesto que no, las cárceles están en condiciones inhumanas desde hace mucho tiempo. ¿Crees? El hacinamiento hoy es mucho peor además, y no solo no rehabilitan, sino que además después de que salen tampoco se trabaja para esa rehabilitación. ¿No crees en la rehabilitación? No, yo creo que sí. Tendríamos que apostar a cárceles que rehabiliten, pero sin duda no se está trabajando para eso. Nunca se trabajó y creo que va a ser muy difícil que se trabaje. Y cuando había algunos movimientos, me acuerdo en algunos problemas que tuvo Nada Crece a la Sombra, más allá de que pueda tener algunas diferencias ideológicas con algunos de sus integrantes, estaba haciendo un buen trabajo y tuvo algunas limitantes también. Falta, lo decía el otro día, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires empezaron a dar clases universitarias en las cárceles y ellos habían contabilizado que todos los que tenían estudios universitarios era casi un 80% que no solo no reincidía, sino que se rehabilitaba y volvía a tener una vida medianamente digna. ¿Cómo podría solucionar vos el tema del hacinamiento? ¿Cómo lo solucionarías? O, me hago ministra, si te doy esa respuesta, ya que me pongan de ministra, bueno, pero ¿no? ¿cómo verías que se podría solucionar el tema del hacinamiento? Y lo que pasa es que se necesitan recursos, ahí sí se necesitan realmente recursos. Algo que yo dije el otro día también, no quiero ser reiterativa, pero como el público se renueva, diría Mirta, claro que yo creo que si a los uruguayos nos piden un impuesto, nos dicen, mira, te vamos a sacar 50 pesos todos los meses para construir centros carcelarios, no tener hacinamientos, que estén dotados de docentes, que tengan actividades, que hagan panes, que hagan ladrillos, que trabajen. ¿Crees que la gente va a dar esa...? No, por supuesto, la mayoría va a decir que no, que se pudran en la cárcel esas ratas, sin razonar que ese mismo que entró, mañana puede ser, primero, mañana puede ser tu padre, tu hijo, tu hermana, tu tía. Como primera cosa, porque no se necesita ser un delincuente para estar preso. Eso es importante. Y segundo, que así haya sido un delincuente quien está preso, va a salir en 3, 4, 5, 10 años. Y lo que va a salir va a ser muchísimo peor que lo que entró. Entonces, obviamente, se va debilitando la fortaleza social. ¿Endurecer las penas es una manera de combatir el delito? Esa es una discusión que se da en facultad. Eugenio Zaffaroni en Argentina, que apuesta al derecho penal mínimo, es muy minimalista, está convencido de que no. Zaffaroni es un tipo que ha tenido muchos adeptos y muchos contras. Entiendo por los resultados que no lo es. Que hay
otras formas de trabajar. De hecho, la LUC ha disminuido muchas de las posibilidades que tenían aquellos que estaban privados de libertad de hacer otro tipo de acuerdos, no necesariamente la cárcel. Por ejemplo, en un homicidio vos vas manejando, Juan va manejando, atropella sin ningún tipo de intención, no va con exceso de velocidad, atropella a una persona. ¿Merece cárcel? ¿Realmente la merece? ¿O hay otras formas de que pueda devolverle a la sociedad y a la familia el daño causado? Los acuerdos reparatorios tienen que ver muchas veces con eso. Con, bueno, la cárcel no te va a devolver a la persona que te falta. Pero quizás esa persona pueda volcarlo con trabajos comunitarios, si tiene dinero, puede hacer donaciones, puede ayudar a la familia, puede ayudar a los hermanos, cuando es el padre de familia el que muere. Hay muchas otras formas en general. Y la educación tiene mucho que ver también en eso. Yo creo que no, que endurecer las penas a lo único que lleva es que cada vez haya más gente con indignación social, con rencor a la sociedad y que sale mucho peor de lo que entró al centro carcelario. No creo que sea la solución y creo que podés hacerlo, puede tener un resultado inmediato, quizás. Bueno, sí, se redujeron las rapiñas porque aumentamos las penas. Pero ¿qué pasa con el narcotráfico? Porque cambia la delincuencia. El que entró siendo un rapiñero, seguramente lo que se transforme sea en integrante de una banda narco, en un integrante de una banda de sicariato. Entonces lo que estamos haciendo es darle un posgrado a ese delincuente y no una solución. Es tremendo lo que contás. Pero no es nuevo. Claro. Ahora, tener muchos presos no es sinónimo de justicia, entonces. No, claro que no. Y peor cuando los presos que tenés son muchos en prisión preventiva. Cuando teníamos un código que se cambió, el viejo código del proceso penal se cambió, supuestamente iba a ser toda la panacea, no iba a haber tanta gente que estuviese esperando su sentencia privado de libertad, y sin embargo, con todas las denuncias de delitos sexuales que hay, la mayoría están en prisión, o sea, todos están en prisión preventiva, los denunciados por abuso sexual, y después hay como una moda de que el delincuente, por la gravedad del delito, tiene que estar en prisión preventiva. Entonces vas a los módulos de prisión preventiva y ya no entra ni una mosca. Y cuando visitas una cárcel, ¿qué sensación te llevas? Yo creo que todo el mundo debería visitar una cárcel, ¿sabes? Se me hace un nudo en la garganta. Me parece que sería, me acuerdo siempre de Julio Rivas, que lo llevaba al Pantanoso a los jugadores de Bellavista y a los hospitales. Yo creo que una de las cosas que se tendría que hacer en los liceos es: vayamos a visitar una cárcel. Primero, para que se sepa lo terrible que es y uno trate de evitar la delincuencia. Y segundo, para que nos demos cuenta de que tenemos como ratas viviendo personas que, más allá de que puedan haber cometido actos delictivos, insisto, algunos no, y están ahí injustamente, muchos sí, siguen siendo personas, tienen dignidad, y la vulneración a los derechos humanos es muy grave. Y además, hasta por una cuestión egoísta, mañana cuando salgan, ¿qué querés vos de vecino? ¿Qué querés? Al tipo que está trabajando contigo, si es que consiguió trabajo, ¿qué querés que sea? ¿Un ser humano de bien, que se readaptó, que se dio cuenta de su error? ¿O que lo único que tenga es mucha bronca porque lo hicieron pasar como una rata? O peor. Aún así, hay presos VIP. Sí, no tengo ninguno de esos yo. ¿Moravito, por ejemplo, no era un preso VIP? Sí, por supuesto que sí. Sí. Ha habido, bueno, cuando estaba Cárcel Central, que ya no está más, ¿no? Ahora, ha habido, por supuesto. En algunos casos entiendo que la justificación, como pasó con este hombre de la Torre Ejecutiva, del cuarto piso de la Torre Ejecutiva, había que protegerlo, y eso es cierto. Sonaba feo decir, van a darle un lugar especial, y lo tuvo en su momento. Se reacomodó toda una parte de Punta de Rieles para que él pudiera estar ¿Estás hablando cuidado. de Astesiano? Sí, claro, de Astesiano. Para que él pudiese estar cuidado. Y sin embargo podía sonar, le dan privilegios. Y no, es cierto que ese señor tenía que estar cuidado, porque por supuesto que tenía información que tenía que ser cuidada. Entonces, también hay momentos, lugares y personas que sí necesitan un resguardo particular, pero no porque se merezca ser VIP por su posición económica o por su trabajo, sino porque pueden tener alguna información delicada que tiene que ser protegida. ¿Heber es un buen ministro del Interior? El silencio es porque se me hizo una gran duda. Yo creo que ningún ministro del Interior ha dado con la tecla. Ninguno, porque los delitos... Pero lo es el ministerio que nadie quiere, ¿no? Es el ministerio que carga con una mochila pesada siempre. Sí. Está complicado porque
con el narcotráfico que va llegando, nosotros lo hablamos en Polémica en el Bar el otro día, las mafias están llegando a Uruguay, el narcotráfico ya ha llegado, ya se ha instalado. ¿Por qué, no son ¿por las qué se pequeñas instaló, bocas. ¿por qué se instaló el narcotráfico en Uruguay? Porque somos un hermoso lugar de paso para que de los puertos salga la cocaína y la droga para Europa. Pero somos un país muy chico, o sea... Y por falta de controles. ¿Qué metes en un contenedor? ¿Quién sabe qué metes en un contenedor? Ujú. Si faltan controles, eso evidentemente favorece que el tráfico sea mucho más sencillo. Y tenemos puertos desde hace mucho tiempo. Sí. Pero no solo ahora somos de tránsito. Está bien, sino ahí que está, eso, no somos de no paso, solo somos de tránsito. Los narcos están en los barrios, se matan entre ellos. Sí. eh, Han aparecido cadáveres de sí, sí. destrozados, los Sí. huesos, cráneos, brazos. Sí, y además hay mucho colombiano y mexicano en las cárceles que son integrantes de cárteles y que obviamente reclutan gente también dentro de las cárceles y por los teléfonos celulares con los que se manejan, Bueno, pero se contactan con el afuera. Tampoco le pongamos nacionalidad a los delincuentes, ¿no? No, Hay mucho pero- uruguayo que ya debe tener un posgrado. Sí, pero a ver, ellos tienen mucha más experiencia. Sí, claro. Colombia y México están hace mucho tiempo dominados por los cárteles, a eso me refiero. Sí, claro. Y obviamente tienen un modo de operar muy particular que han creado con el tiempo y que se está trasladando y se está enseñando a Uruguay. Entonces es complicado, creo que cada vez es más complicado para el Ministerio del Interior poder manejarlos, porque además nadie está exento de que haya corrupción adentro de un ministerio ni adentro de un gobierno, porque las personas son corruptibles, algunas más, otras menos. Tampoco pasa por los partidos políticos. Entonces, después de que ya corrompe y permea dentro del poder político la corrupción, a mí me parece preocupante que no haya una ley de financiamiento de los partidos políticos. Debería Y haberla. sí, ¿de dónde sale la plata? Ujú. En muchos casos en ningún caso lo sabemos. Y se oponen todos, qué raro, ¿no? ¿No sospecharía usted? Sí, claro. Cuanto más transparente, más democracia. Siempre. Ujú. Yo querría, ¿sabes qué querría para las próximas elecciones? ¿Qué? Que todos los candidatos, todos, absolutamente todos, hicieran un psicométrico, hicieran... ¿Qué pasó? ¿De qué te reís? Sí, decime. Cuando vos vas a trabajar, ¿no te hacen estudios psicológicos incluso? Sí, claro. Bueno. Yo querría lo mismo para los jueces y los fiscales. Bueno, Los jueces entonces, sobre todo. entonces no andamos por mal camino. Y sí, pero es que cuando vos tenés un puesto de esa yo responsabilidad... quiero que el candidato a presidente me muestre, desde el punto de vista psicológico, cómo está. Bueno, O pasa sea- que también depende de quién le haga la pericia. Ah, bueno, Ah. pero entonces todo un chanchullo. Claro. Yo quiero un psicométrico, quiero un Sí. psicológico y quiero también saber qué medicamentos toma. Bueno, lo de los medicamentos quizás es un poco discriminatorio, ¿no? No. Quiero saber qué enfermedades tiene. En todos los trabajos te piden eso. Sí, yo no sé si lo de los medicamentos, porque ahí podés llegar a poner un estigma sobre algunos problemas mentales, que si están medicados dejan de ser enfermedades. Oh, pero yo no quiero tener a alguien que tenga un problema mental dirigiendo al Uruguay. El ¿Está 80% de acuerdo? de ¿Está los de- uruguayos toma pastillas para algo y Tenés en razón. general tiene que ver con problemas psiquiátricos. O sea que quedaríamos casi todos exentos, Sí. me incluyo, El- de poder realizar una tarea pública. El problema no es el presidente que elijamos, sino lo que votamos. Claro. Totalmente. No, yo que lo del test psiquiátrico lo comparto. Psicológico. No, psicológico Sí, y y psiquiátrico. psiquiátrico Sí, también, sí, porque hay gente que tiene patologías que no están diagnosticadas. Si está Claro. medicado, porque ya está diagnosticado, asumió el problema y lo está resolviendo. Bien. Pero el problema es cuando no lo sabe y lo quiere ocultar, además. Buen dato. Claro, es importante. Y a eso le Pero sumamos- hay que ver si confiamos en los peritos que se lo Claro. hagan, porque de entre tanta gente que me llamó, me llamaron 2 personas que integran colectivos que quieren denunciar me dijeron 2 nombres de 2 psicólogas que sistemáticamente han hecho informes iguales con respecto a presuntos abusos sexuales infantiles. ¿Y eso qué querría decir? Que copy-paste, Exacto. recorto y pego. Sí, por supuesto que les dije que no, aclaro antes porque yo no estoy buscando trabajo en esta entrevista, vine a ver a un amigo, a divertirme Sí. y a pasarla bien, y a que se puedan decir cosas que quizás no son tan lindas de escuchar. Sí quieren denunciar a la psicóloga, porque además siempre actuaba con la misma abogada.
Aparecían algunos síntomas en los niños. Ejemplo, separación. Niño de 2 años, estaba dejando los pañales, se volvía a hacer pis, visitaba al padre y venía triste, Eso venía es común, cansado. es muy, común eso. muy común, por supuesto. Es lo que se llama los síntomas indicadores inespecíficos de abuso. ¿Por qué inespecíficos? Porque pueden ser indicadores de que el niño está siendo abusado sexualmente, también pueden ser indicadores de que extraña al padre, Claro. indicadores de que está triste porque hubo cambios en su vida, porque ve a su madre llorando, o sea, indicadores incluso de su sexualización, de muchas cosas. Y iban a una psicóloga y esa psicóloga le decía, no, este niño fue abusado y tengo una abogada para recomendarte. Parece que actuaban en connivencia. Esto es lo que me contaron. Yo no puedo dar pruebas y como yo le dije a las personas que me llamaron, en todo grupo, ya sea el grupo de padres, en Argentina ahora hay un movimiento muy grande, hubo una marcha hace 2 días de gente que está pidiendo que se haga algo contra las falsas denuncias. Fueron autoconvocados y fue muchísima gente. ¿Qué pasa? En todos esos grupos están los que realmente son inocentes y son víctimas de denuncias falsas, pero también hay muchos malparidos, como en todos lados. Entonces, a veces embanderarse con esos grupos, yo antes de decir que sí, por ejemplo, a una denuncia, a una psicóloga o a una colega que está actuando realmente de mala fe e ilegalmente, primero tenés que estudiar con mucho detalle cada expediente para saber si eso es así. No solo porque haya un colectivo que quiere hacerlo, quiere decir que ese colectivo tenga razón. Es como el dicho, porque 1 millón de moscas, ¿no? Comen caca. Exacto. Básicamente eso. Pero estamos complicados con el tema de los psicólogos y los peritos y los sesgos y las ideologías. Yo estoy con muy gratas sorpresas últimamente de peritos que han sido muy objetivas. Objetivo no se puede ser porque somos humanos, imparciales al momento de realizar las pericias y que se están dando cuenta de cómo las madres inducen al relato. Porque mucho tiempo se habló del SAP, el síndrome de alienación parental. Era un síndrome. Mucho se ha comentado de la alineación parental en los videos que subimos de la entrevista en Twitter. Muchísimo. Eso estaba dentro de la Organización Mundial de la Salud como un síndrome, como o sea, realmente reconocido. Y hubo una presión feminista muy grande. Resumime el síndrome de alienación parental. Alienación. Alienación parental. ¿Eso qué quiere decir? Papá se separa de mamá, papá se va, quizás tiene otra mujer, quizás no, pero se separa. Y mamá todo el tiempo le dice que papá le hacía cosas feas, que es malo, que le pegaba, o que le pegaba a mamá, o que era violento, que lo insultaba. Obviamente vos estás implantando una memoria en el niño. Entonces, cuando ese niño es preguntado, lo que muchas veces hace es asimilar ese discurso como propio y repetirlo como propio, porque hay edades en las que son esponjas. Y además existe la falsa lealtad también. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño es leal al progenitor conviviente, que puede ser una madre o un padre, igual que en el síndrome de alienación parental. Durante mucho tiempo, cada vez que vos en un escrito ponías eso, a los tribunales de apelaciones era como que le estabas presentando al demonio. ¿Por qué? Porque no existía. Y a mí que no me vengan a decir como madre separada que eso no existe, porque ¿quién en un enojo no le dice a su hijo, tu padre es un hijo? ¿No? ¿Cuántas veces? Después te das cuenta, no puedo hacer eso, le hago mal a mi hijo. Pero cuando vos querés hacerlo, por supuesto que el niño después repite y se convence. Mira, yo el otro día te había dejado pendiente leer una pericia en donde claramente, mira esta pericia, por eso te dije que estoy muy contenta. A ver. Evaluación con el niño. Concurre a la entrevista acompañado con su madre y su psicóloga tratante, la que no fue convocada. En relación al motivo de la pericia, cuando se le consulta responde: no me gusta estar con mi papá, me pone triste. Bien, ahí vos decís, ¿qué le habrá hecho papá, no? Mi mamá me lo dijo, que si no le digo a la fiscal, voy a tener que ir con mi papá. Mi mamá me dijo que tengo que decir las cosas malas que dice que me hizo mi papá. Dice que me pegó un puñetón y me dio una patada. Algunas cosas no sé, algunas cosas que me dijo mi mamá ya ni me acuerdo. Reitera estos 3 hechos: golpes, puñetón y patadas, de forma rígida, en el mismo orden y sin variaciones, sin que pueda narrar lo sucedido. Luego explica que esta información proviene del relato de su madre. Este niño hace 3 años que no ve a su padre. ¿Por qué? Porque la madre obstruyó toda posibilidad de pericias anteriores a estos. Que el niño se enfermaba, que la psicóloga decía que el niño no tenía que ir porque era revictimizarlo, y seguía informando que el padre era un violador, con nombre y apellido además. Ahora estamos peleando por la revinculación, pero estas psicólogas tienen que pagar las consecuencias de lo que hacen. Y no pagan. Estamos trabajando para eso.
Claro, pero es muy difícil eso. Es muy difícil. Ujú. Bueno, más abajo, esas mismas peritos la entrevistan, porque tuvimos la suerte de que no la convocaron, pero fue, y concluyen que trabajó con un sesgo confirmatorio, con una sola hipótesis. Nunca manejó, le puso muñecos sexualizados. Si vos le pones muñecos sexualizados a un niño, esto lo saben los psicólogos, por supuesto, más que yo, pero ¿A de qué le tanto llamas trabajar- muñecos sexualizados? Muñecos con los miembros. Ajá. Viste que Ken y Barbie no tenían miembros sexuales. Es Entonces, cierto. si le pones... Claro, si vos a un niño de 2 años le pones un muñeco con un pene, va a ir a tocar el pene. Si le pones un muñeco con una vagina, obvio, le va a llamar la atención, porque seguramente sus muñecos no tengan ningún órgano, Ujú. ni masculino ni femenino. Y también hay una cosa que parecen olvidarse por momentos, más allá de que Freud algunos no lo quieren ni nombrar, es que hay un momento en el que se empieza a desarrollar la sexualidad, que las pulsiones de los niños van cambiando, empiezan a reconocer su cuerpo, a tocarse. No siempre que un niño se toca el pene es porque algún adulto se lo tocó. Y hay otra cosa muy grave. Las mujeres luchamos siempre porque los hombres fueran responsables o corresponsables en la crianza. Hoy si sos un papá de 2 años, tengo un caso, papá de una nena de 2 años. La nena tenía irritación, todavía usaba pañales, los estaba empezando a dejar, tenía irritación vulvar. Entonces le mandaron que le pusieran borato de sodio. Ujú. Borato. Sí, sí. Borato para Esas cosas. ¿no? Como maicena en la Maicena. cola. Bueno, el papá se lo tenía que poner. La mamá no era muy higiénica. Entonces, cuando la nena venía de la casa de la mamá, el padre revisaba, la bombacha estaba sucia, la tenía que higienizar, le tenía que poner... Bueno, la nena le contó, papá me tocó, me puso... Claro. Bueno, lo denunció también. Hace 2 años que no ve a la hija, ahora ya está por comenzar la revinculación. O sea que, ¿qué estamos queriendo? Que los padres, los abuelos... Bueno, otra denuncia. Por suerte esta no llegó a mayores. La hija denuncia al padre, acá hay un trasfondo económico gigantesco, denuncia al padre, hija denuncia al padre porque supuestamente... ¿Hija de qué edad? No, hija de 35 años Ajá. denuncia a su padre de 60 y pico Ah, bien. porque le había mostrado el pito al hijo. Hijo de 3 años que estaba dejando los pañales y el abuelo le estaba enseñando cómo hacer pichí y cómo correrse el prepucio para lavarlo. ¿El abuelo te mostró el pito? Sí, denuncia de abuso. Estamos en una situación compleja. Porque ¿cómo hace un padre para tocar a su hija? Para tocar... El problema no es el tocamiento, sino la intención. Claro. Todo padre tiene que tocar a su hija, la tiene que limpiar. No, quédate sucia hasta que venga mamá. O contrata una niñera que te puede limpiar, como si no hubiese además personas pervertidas de sexo femenino, ¿verdad? Ujú. Entonces es muy complejo. Un padre separado tiene que tener total precaución. Pero me dicen, ¿y qué no la limpio? ¿La dejo que quede con la cola con caca? ¿No la curo si tiene la cola roja? Esas situaciones las estamos viviendo y nadie las puede negar. Ujú. Y llevan a años de separación de padres con sus hijos, abuelos con sus hijos, tías y abuelas. Porque además, no nos olvidemos que ante cada denuncia de esas hay tías, hay hermanas, hay abuelas, mujeres que también están sufriendo. O sea que esa sororidad de la que hablamos es un poco hipócrita. Es interesante todo esto que contás y es para reflexionar entre todos. Es muy difícil soportar esto. Vamos a otra cosa. Telefónica, ¿viste? Sí, estás disfónica. Te dije que tuve una semana difícil. Ujú. Voy a tomar un poquito de agua. Toma agua. ¿Votaste a favor o votaste en contra en el plebiscito de la baja de imputabilidad en el año 2014? En contra. Ujú. ¿Por qué razón? Porque yo creo que no estás totalmente desarrollado a los 16, 17 años para ir a un penal. Ujú. ¿Se debió haber bajado la edad de 18? ¿No? No. No. Yo creo que no. ¿No fue también, como hablamos del feminismo radical, parte de una movida de un colectivo, decirle no a la baja y los colibríes y demás? Lo fue, Sí. pero estaba de acuerdo. Yo tengo la gran ventaja de que no me importa de qué partido venga ni de qué movimiento venga. Si estoy de acuerdo con la idea, la voy a defender. ¿Y la seguís defendiendo? Sí, porque sería incoherente si no con todo lo que vengo diciéndote de lo que son los centros carcelarios Ujú. y de que son escuelas de delincuentes.
Primero trabajemos en educación, tratemos de que esos chiquilines no tengan hambre, tengan buenos vínculos, no piensen que solo vendiendo base pueden salir de la pobreza, entiendan que con sacrificio y con perseverancia se logran las cosas en la vida, que no siempre puede venir de una familia, que eso tiene que venir también por parte del Estado, y tratemos de tener menos menores infractores, pero meter con 16 años a un gurí a una cárcel es un disparate. ¿Existe diferencia entre un asesino de 17 años y uno de 18? No, no la existe, pero lo marca la ley. Pasa lo mismo con la retribución o promesa de retribución. El otro día la fiscal dijo una frase en audiencia, y sí, lógico, estábamos discutiendo el aspecto físico, y sí, lógico, una chiquilina que está a un mes de cumplir 17 años es exactamente igual que una semana o un mes después físicamente de cumplir los 18. Y bueno, entonces, ¿por qué estamos acá? Fue mi pregunta. Si el aspecto físico es igual y si no hay una obligación legal de pedir una cédula, y si además tenés una cédula falsa, 10 pesos aparte. Es lo mismo, pero la edad que marca hoy es 18 años, y son 18 años para manejar, 18 años para votar. Entonces, bueno, mantengamos esa edad que se puso en algún momento y que entiendo que todavía sigue siendo razonable para que alguien tenga que entrar a lo peor que le puede pasar a un ser humano, peor, que es entrar a un centro carcelario, en Uruguay y en la mayoría de los países del mundo. En el año 2017 se creó la Ley de Violencia de Género. Sí, que se empezó a implementar después, pero sí, fue creado en 2017. ¿Cuánto influyeron los sectores feministas en eso? Yo creo que muchísimo. Muchísimo, y la poca inteligencia, no sé si poca inteligencia o maledicencia, no sé cuál de las dos, en la forma en que se redactó la Ley de Violencia de Género. Ya se han presentado, no lo hice yo, lo han hecho colegas, han presentado recursos de inconstitucionalidad ante algunos artículos. ¿Podemos leer el tenido artículo éxito. 3? Sí, claro. El artículo 3 establece que en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia. Esto Prevalecerá, repetilo, Sí. por favor. Prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia. Este artículo ha llevado a varias discusiones en audiencia. Atenta a que todas las personas somos iguales ante la ley. Bueno, en todos los sentidos, ante la interpretación más estricta de lo que dice, siendo pieletrista de lo que dice el artículo, y por supuesto ante las interpretaciones más amplias, es atentatorio contra la igualdad ante la ley. Voy a la interpretación más amplia. Bueno, ante la palabra de un hombre y la palabra de una mujer, porque algunos quisieron que se le diera ese sentido, hay que creerle a la mujer. Que de hecho es lo que pasa, O sea que arrancamos creyendo que todas las mujeres son inocentes. Bueno, sí, y que dicen la verdad. Eso es lo que para mí no dice el artículo. Muchos ya han escrito, varios ríos de tinta hay sobre este artículo, porque se utilizaba como eso. Bueno, le creemos a la mujer. No obstante, ante la biblioteca que le da el contenido real a ese artículo más estricto, dice en caso de interpretación de la ley, prevalecerá la interpretación más favorable, a la mujer. De todos modos, si vos para interpretar algo tenés que privilegiar la palabra de uno sobre otro, estás rompiendo el principio de igualdad, que está consagrado a nivel de la Constitución, que es la norma máxima en nuestro país, y que por la pirámide de Kelsen, en el orden de jerarquía, está la Constitución y después para abajo todo lo demás. Todos somos iguales ante la ley. Uno escucha, no, porque es de orden público, porque aquí los tratados internacionales que protegen a la mujer. Sí, perfecto, pero estás violando la Constitución. En la interpretación lo que hay que hacer es a los principios generales del derecho, o sea, todos estudiamos cómo se debe interpretar una ley. Esto es nuevo y es violatoria a la Constitución, aunque no lo quieran decir. Y además, mucho más grave, cuando vos escuchás a algunos abogados que estudiaron en la misma facultad que yo, diciendo que solo se puede condenar por la palabra de la mujer, y viendo cuando tribunales condenan solo por la palabra de la mujer. ¿Redactarías un artículo en contra de las falsas denuncias? Bueno, eso es un tema súper importante. Ya hay en realidad en la ley de corresponsabilidad, uno de los artículos, el último que se pone, es un agravante a la simulación cuando un progenitor denuncia al otro progenitor falsamente.
Yo lo dije cuando me invitaron, no me acuerdo a qué programa fue, a analizar el proyecto y a dar mi opinión, que me parecía que era fundamental que estuviese, pero que no iba a ser de aplicación. Lamentablemente no vamos a tener un conteo de cuántos van a ser, cuántas o cuántos, porque pueden ser también los hombres, ¿no? Pueden ser responsabilizados penalmente por simulación de delito agravado. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo probás vos? ¿Desde qué teoría del caso vos podés lograr decir que esa madre no vio realmente algunos síntomas en el niño que le preocuparon y lo llevó a una psicóloga y la psicóloga fue la que lo terminó convenciendo? Claro, ¿cómo se hace para determinar la veracidad de un caso? Claro, es muy difícil. Es muy difícil. Puede concluir que se archive penalmente, puede revincularse el niño con el padre, pero vos ¿cómo lográs probar como abogado de ese padre que esa denuncia fue simulada o con mala intención? Porque es tan fácil como decir, no, y el nene se hacía pichí. ¿Tenemos un estudio en Uruguay de cuántos hombres son denunciados falsamente? No, no lo hay y es muy difícil también por esto mismo que te decía. Porque ¿cómo podés llegar a corroborar y tener las pruebas necesarias para hacer una denuncia diciendo que esa denuncia es falsa? Yo tengo esta pericia, pero no todos tienen la suerte de tener una pericia como esta en donde dicen mamá me dijo. Porque por lo que hablábamos antes del síndrome de alienación parental, de la falsa memoria, de la memoria implantada, el niño muchas veces repite lo que se le dijo sin decir, como en este caso, mamá me dijo que dijera. En Argentina sí lo hay. En Argentina hay un observatorio que tiene que ver también con estos autoconvocados, en donde se está empezando desde hace un año a estudiar cuántas falsas denuncias hay. Pero también es muy difícil, son cifras que no me animo a repetir porque no sé qué métodos utilizan ni cuán certeros son sus procedimientos. Pero sí lo hay. En Córdoba, por ejemplo, 3 de 4 hombres denunciados, 3 son denuncias falsas. Es una locura. Bueno, si vos me hablas de mi experiencia, sí, se arrima muchísimo a esa cifra. Muchísimo. Más allá de que yo elijo no defender a los que me parece cuando miro que son culpables, ¿no? Pero yo integro la Asociación de Abogados Penalistas, soy parte de la directiva, estoy en contacto en todos los grupos de abogados. Cuando nos juntamos antes tomaban whisky los penalistas, ahora tomamos café, no sé qué nos ha pasado. Se juntaban los veteranos, ¿no? Sí, hasta claro. altas horas. Ahora están todos cambiados, un cafecito de tarde y se van a dormir. Y todos tenemos la misma experiencia. Y cuando esa experiencia se repite y se ve vulnerado todo el sistema de garantías, realmente es muy preocupante. Y sí, yo no sé si puedo decir un 75%, pero que un 50 y 50, me animo a decirte que sí. Y eso ya es catastrófico, muy catastrófico. La prostitución es legal en Uruguay. Sí, señor, claro, después de los 18 años. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque ahora encontramos chicas que se meten en páginas web y con cédulas apócrifas se suben su perfil siendo menores de edad. Sí. ¿Conocés casos como este? Sí, de adentro. Entre otras cosas, me tildan siempre de abogada de violines porque yo defendí a uno de los imputados en Operación Océano, formalizado, sobreseído, no llegó a acusarse. ¿Hay hombres que han sido procesados por cosas como estas? Sí, sí, claro. Pero a ver, ¿que han sido engañados? Bueno, ahí está el punto, creo, en cuestión, ¿no? No hay duda de que pagarle a una menor de edad a sabiendas de su minoridad es delito. Sin dudas. No hay vuelta. Así tenga 17 años y 11 meses, si vos sabés que es menor, estás cometiendo un delito. Y está perfecto que así sea, porque tiene una justificación. Hay muchísimas chicas en situaciones altamente vulnerables que el único camino que tienen quizás para comer es prostituirse. Y siempre que haya quien les pague, va a seguir siendo ese el camino. Entonces lo que se trata de evitar es eso. Perfecto. 18 años, lo mismo que hablábamos. Lo pone la ley, podría ser 16, porque quizás vos a los 16 ya podés consentir libremente qué querés hacer con tu cuerpo. Está bien, pero por ejemplo, hay hombres que han sido procesados por eso. Estamos de acuerdo. Sí, claro. ¿Hay alguna mujer o alguna chica que ha sido procesada por presentar cédulas truchas o por la falsificación de su cédula? No.
Entonces ahí hay algo que no está bien. Y tampoco, mira, te voy a decir otra cosa, antes de seguir con eso que es muy interesante, hace muy poquito salió el caso de una maestra, creo que era maestra, una mujer adulta que tenía relaciones sexuales, porque aparte lo presentaban así en los medios, tenía relaciones sexuales con un chico de 12, amigo de su hija, que se quedaba a dormir. Entonces, ¿En Uruguay? Sí, sí, claro. Cuando se quedaba a dormir el niño, ya tenía marido, pero el marido dormía en otro cuarto, no dormían juntos, Algo y raro. tenía relaciones sexuales con el chiquilín de 12 años. ¿Y esa mujer está presa hace cuánto? El tribunal le bajó la pena, creo que a 2 años y poquito, porque ella en la pericia dio que tenía problemas para relacionarse con adultos. Le costaba relacionarse con adultos. Entonces se ve que no encontraron otra forma de justificar que parecía normal que una mujer adulta tuviera relaciones sexuales con un niño varón de 12 años. Por supuesto que si era un hombre estaba preso 7, 8, 9, 10, 18 años. Hoy escuché que pedían 18 años. ¿Los hombres quedan desprotegidos? No, los hombres tienen que estar presos si se acostaron con niños de 12, 13, con niñas de 12 o 13 años, pero de la misma forma esta mujer, no con menos años. Está bien, pero yo estoy hablando de los que son engañados en buena fe. ¿Después quedan desprotegidos ante la justicia? Me hablas de estas chicas que con cédulas que no son propias. Sí. O que se suben a las páginas y dicen 18, 19, 20, 21 Claro. años, que se comportan como adultas, que ingresan a boliches para mayores de 21 años. Sí. Y sí, por supuesto, porque además son tipificadas a título, y voy a hablar concretamente de Océano. La mayoría de los que están en Océano empezamos con 33 personas. Estás hablando de Operación Océano. Océano. Operación Océano empezó como el principal caso de explotación sexual infantil del Uruguay, el mayor caso de explotación sexual infantil del Uruguay. ¿Ese fue el gran error? Grandísimo error. Primero porque no se conocían entre ellos ninguno, nunca se habían visto las caras. Cuando vos hablas de una red de explotación sexual infantil, ¿qué pensás? Son Juan, Pedro y Mario que están coordinados entre ellos para poco más secuestrar niñas y prostituirlas y sacar una ventaja económica. No, en la mayoría de los casos, por lo menos en los 13 que fueron sobreseídos, que no es menor, de 33 con los que arrancamos, uno firmó un abreviado, quedaron 32, 13 fueron sobreseídos. Y vos me preguntarás por qué 13 fueron sobreseídos y por qué hay 11 que siguen en juicio. Contale a la audiencia que es sobreseído. Sobreseídos es que no se llegó a la acusación. La investigación arranca, o sea, el proceso penal comienza con una investigación preliminar en la que vos no te enterás, salvo que caigan en tu casa y te hagan un allanamiento y se te lleven las computadoras y los teléfonos, no te enterás que está siendo investigado. Después se decide la formalización. Durante la formalización vos quedás sujeto ya al proceso y un abogado va, pide la carpeta fiscal, empieza a ver, se toman declaraciones, etcétera, y después la fiscalía decide si tiene mérito, o sea, pruebas suficientes para acusar y empezar un juicio oral y público entre comillas, porque este no va a ser público, o decide que no hay pruebas. Los sobreseídos, que fueron 13 porque no había pruebas, en la mayoría de los casos, no en todos, fueron sobreseídos porque no pudieron prever la minoridad de edad de las chicas. No pudieron imaginarse que estaban tratando con una menor. Ni siquiera era que... ¿No te das cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta si tiene 17 años y está toda operada? ¿Petinati es en serio? Te pregunto. Yo pregunto como preguntaría un oyente ahora. Bueno, ¿No te das cuenta? ¿Tenés 70 años? No todos tienen 70, ¿eh? Bueno, un caso tiene 70 años, Sí, ¿no? sí. Un tipo de 70 años Sí. sale con una piba de 17. Y si tiene 19, moralmente sigue siendo feo, muy feo. Claro, a eso ¿Pero yo es me delito refiero. si sale con es una de 19? No es delito. Perfecto. ¿Y vos cómo te das cuenta si te dice que tiene 19 años, o si te muestra una cédula, o si te manda fotos en una o te pide que le saques una entrada para una fiesta que es para mayores de 21 años? ¿Cómo te das cuenta? No te das cuenta. Vos la contactaste por una página para adultos. Ujú. Insisto, moralmente, y yo se lo dije a mis defendidos, me parecen unos viejos verdes. Claro que sí. Ellos mismos lo dicen. Somos unos tarados. La mayoría, algunos divorciados, otros viudos. También hay que ver cómo te van haciendo entrar, ¿no? Y bueno, pero yo te acompaño, que estás tan solo en el apartamento de Punta del Este, puedo ir, cenamos juntos, capaz que voy con una amiga, empiezan a mandar fotitos. Acá no salieron a la pesca. Acá muchos fueron pescados. Ujú. Entonces, ¿te gusta la carne joven? Sí, sos un viejo verde. Ahora, ¿sos un delincuente que merece ir preso? No. ¿Por qué? Porque la ley es clara. Quien
prometa retribuir o retribuya a menores de edad para que realicen actos sexuales o de naturaleza erótica. Las víctimas que quisieron engañar a los mayores, ¿no deberían estar castigadas de alguna manera? Yo no te puedo decir hoy que quisieron engañar a los mayores afirmándotelo porque hay una reserva decretada en el caso, entonces tengo que ser muy prudente. Puedo hablar en general y no del caso específico. Yo creo que si vos... hay un tema en el derecho penal que es la inducción a error. Si yo te induzco a error, vos no vas a ser responsable del delito. Pero iba otra cosa que es peor todavía, de los que 13 sobreseídos, porque no pudieron prever que estaban tratando con una menor. ¿Eso qué quiere decir? Sí. Que se está imputando el delito, en muchos casos, a título de dolo eventual. O sea, no de dolo directo. No es que yo quise salir con Juana porque Juana tenía 16 años y me gustan las pendejas, sino que yo quise salir con una muchacha de 18 años, pero capaz que cuando la vi o cuando le escuché la voz, pude imaginarme que quizás no tenía 19 y tenía 17 por cumplir 18, pero igual seguía a cabo con mi intención de tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Hay toda una discusión muy grande porque entendemos, todos los defensores y nada más y nada menos que Gonzalo Fernández, que si hay alguien que sabe derecho en este país es él, que es un delito que no se puede imputar a título de dolo eventual. ¿Esto qué quiere decir? Vos mañana estás aburrido. Sí. Te pones en la computadora. Yo estoy aburrido todos los días. Bueno, pero no sé si haces esto, Sí. pero ponele que podés hacerlo porque es legal. Te pones en la computadora, entras a Locanto, entras a alguna página. ¿A dónde? A páginas de prostitución, varias que hay. Seeking Arrangement, varias páginas. Entrás y Juana, 22 años. Hola, Juana. Ay, soy Juana, estudio hotelería, yo no me dedico a esto, no soy escort, pero me gustaría ser tu acompañante, podemos ir a cenar, podemos salir. Y empezás a chatear y estás 2, 3, 4, 5 meses chateando, te cuenta que se fue a Punta del Este, te cuenta que fue una fiesta, te manda una foto. Y vos en un momento decís, me aburrió Juana, ¿sabes qué? En algún momento le dijiste, bueno, capaz que sí, venite a Punta del Este a verme y te invito a la cena o te pago el pasaje. Eso es promesa de retribución, porque nunca la viste, solo mantuviste contacto por la computadora y nunca la viste. Es promesa de retribución, o sea que es un delito cortado, no se llegó a concluir porque no tuviste relaciones sexuales, ni te mandó videos pornográficos masturbándose, ni vos a ella, ni nada que se le parezca. ¿Pero es delito? Es delito porque la promesa es delito, pero tendría que ser a sabiendas, no a título de dolo eventual. ¿Vos cómo podés prever que alguien puede ser menor de edad cuando te está diciendo que es mayor, cuando solo tuviste un contacto A través de una computadora? Y las fotos que te mandan son todas trucadas, pues yo me saco fotos y soy Barbie. Cuando me ves enfrente soy otra cosa. Si ni siquiera me pudiste conocer enfrente, ¿cómo vos podés saber o prever? Y la mayoría están imputados a título de dolo eventual. Entonces hay cosas que son complejas. Pero bueno, estamos en eso, en ese proceso. Se reservan los nombres de las víctimas, ¿no? Sí. ¿Por qué razón? Si algunos denunciados, Algunos, todos. Bueno, todos. A todos se los ha escrachado públicamente. ¿Eso está bien? No, la reserva es total, el tribunal fue claro, las juezas que han pasado de garantía fueron muy claras, que la reserva está dictada para preservar a todas las partes del proceso. ¿Y por qué, por ejemplo, el periodista Antonio Ladra hizo una lista de todos los Para mí denunciados? porque cometió un delito. ¿Antonio Ladra, Sí, el periodista, cometió sí. un delito? Sí. Antonio Ladra llegó a decir que estaban acusados de pedofilia y que eran violadores. Y está... No, acción por ahora no hay ninguna. Yo creo que es gravísimo lo que hizo, que es antiético, sobre todo a los periodistas nos rige una ética. No, acá no es doy cualquier información, es difamación en principio lo que hizo. Y la libertad de prensa no te exime de ese delito. Es complejo igual, ¿no? Poder imputarle un delito a un periodista porque nadie quiere limitar la libertad de prensa. Bueno, pero reveló los nombres de los implicados. Reveló los nombres con fotos y acusándolos de delitos por los que no estaban imputados. Peor no pudo ser. Gravísimo. No sé si a sabiendas, si con mala intención, no sé cuál fue el fin. La principal víctima, voy a citar a Checho Bianchi, Candela, también hace muy poquito hizo publicaciones con las fotos y los nombres de los imputados, diciéndoles violadores además. Pero nosotros tenemos las manitos atadas y hay tantas cosas que no podemos decir, Petinati. Yo te lo dije el otro día, a mí me gustaría muchísimo ¿Cómo que le este llega juicio la fuera información? público. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, perdón? Que me encantaría que este juicio fuera público. Bueno, el paraguayo, Ujú. que no sé quién es,
Sí, yo sí. ¿Es uno de los acusados? Sí, firmó un abreviado. Dijo, arderá Troya cuando se levante la reserva. ¿Estás de acuerdo? 100%. ¿Por qué razón? Porque además hay una cosa que a mí me parece muy importante, hablando de Operación Océano. Mucho se dijo que este caso empezó cuando una chica de 17 años apareció flotando en el Río de la Plata. No es cierto. Que de ahí nació el nombre de Operación Océano. Tampoco es cierto. Ajá. Este caso empezó porque el paraguayo denunció a una menor y a una mayor por extorsión en Maldonado. Y ahí es donde se requisa la casa de la principal víctima y donde se requisa o sea, se le hace el allanamiento a la casa de la principal víctima y se le requisa el teléfono. Así empezó. Cosa que no se ha dicho muchas veces. ¿De dónde se filtran? Me preguntaste los nombres y seguro que los defensores no fuimos los que filtramos los nombres de los imputados, como jamás filtraríamos los nombres de las víctimas o de las denunciantes. Pero el incumplimiento de deber de reserva, o sea, de reservar los nombres, debe ser penalizado. Sí, nos avisó la jueza, muchachos, no lo hagan más. Pero vos no sabés de quién salió. ¿A quién pero ¿a quién penalizás? Vos no te olvides que esos teléfonos pasaron por un montón de policías. Pero ¿cómo le llega a Antonio Ladra, al periodista? Nunca va a revelar la fuente. Seguro, lo que te puedo asegurar es que no de parte de los defensores. ¿Es imparcial que todas las fiscales sean mujeres? Yo creo que el género no te hace parcial. El sesgo o la ideología te hace parcial. Hay muchos hombres que están más sesgados que algunas mujeres, psicólogos, distintos profesionales. ¿Y de qué sesgo? Que quieren quedar muy bien. ¿De qué sacan sesgo? La bandera del feminismo, claro, pero atropellando por eso, derechos. a eso voy. ¿De qué sesgo ideológico estaríamos hablando? Y de la perspectiva de género mal utilizada. Que tiene que ver con esto de que todos los hombres prácticamente son el anticristo y todas las mujeres somos, no la Virgen María, porque no son católicos la mayoría, pero somos unas santas, y la verdad que no. Sí, como yo dije, ser un malparido no tiene género. Y las enfermedades mentales tampoco. Totalmente. Porque, a ver, para que un tipo sea un violador, no cualquier hombre es un violador. Yo tengo un padre, tengo un marido, tengo un hijo, y conozco muchos. O sea, un violador es una persona... Es un delincuente, es un enfermo, es un tipo que no tiene empatía hacia los sentimientos del otro. Esa misma patología, esa enfermedad, ese poco respeto hacia la otra persona, ¿solo la puede tener un hombre? La puede tener una mujer. Y puede ser una mentirosa, una bipolar, una mujer que trata de drogar tipos para robarlos y para eso ingresa a páginas de prostitución. También puede ser una delincuente. En pocas frases, háblanos de la fiscal Darviña Viera. Yo creo que cometió un error gigante. Cometió un error gigante al punto de que ella misma, por su accionar, creo que intentando dar un mensaje social, como ella misma lo dijo, dejó expuesta a su víctima, a su denunciante. Explícanos cuál fue el error gigante. Y bueno, primero juntar a 33 personas para hacer una mega causa, 33 personas que no se conocían, que eso lleva a que estemos hace 3 años ya con este proceso y todavía no empezó el juicio oral. ¿Se certificó desde el punto de vista médico la fiscal? Sí, pero ahora está trabajando en otra fiscalía. ¿Crees sincero esa certificación médica? No lo sé, no lo sé. Yo creo que todos nos podemos equivocar. ¿Viera hizo bien en alejarse de la fiscalía? Sí. De ese caso, sin duda. No sé si se alejó ella o la alejaron, no lo sé. ¿Filtraba información? No, tampoco lo puedo asegurar. No sé si lo hizo ella. Ya te digo, hay mucha gente que puede filtrar información. También se dice, entre otras cosas, que había otros implicados y que fueron avisados y que hubo... los teléfonos fueron manipulados. Nosotros hemos presentado varias pruebas de que los teléfonos fueron manipulados. Se entró al WhatsApp, se borraron mensajes, la cadena de custodia no se respetó. Esto no es novedad y no estoy violando la reserva, se ha dicho en todos lados. Entonces, ¿qué pasó con esos teléfonos? No lo sé. Si se sacó a gente importante que tendría que estar y que quizás tenía más implicancia, si se borraron mensajes que comprometían a las denunciantes, no lo sabemos, pero hay groseras irregularidades. ¿En Operación Océano hubiera sido otro el destino si la causa hubiera sido dirigida por hombres? No, por lo que te digo, no creo. Creo que hay hombres que tienen el mismo sesgo que pueden, equivocado, ¿no? Y extremo, que tienen las mujeres, no yo. A mí muchas veces me llaman y dicen, no, porque yo necesito una mujer que me defienda, porque la imagen de la mujer... No sé si eso es así. Conozco juezas excelentes
que usan la perspectiva de género en el lugar y en el caso que corresponde, y conozco jueces que hacen destrozos por querer quedar bien con los movimientos de presión. Parte de chats de... Es un ping-pong. Ah, vino un ping-pong. Me Me gusta. está dando respiro. Parte de chats de víctimas. Nunca aceptes poca plata. Eso salió en el programa de Santo y Seña, de Santo y Nacho Seña, Álvarez. sí, hace bastante Nunca tiempo. aceptes poca plata, nunca. De 2.500 a 3.000 por una hora. Escribí con mucha educación. Mientras más viejo, mejor. Y mientras más plata, mejor. Solo te movés y listo. No sentís nada. ¿Estas son menores? Sí. No puedo decir mucho, Peti. Es parte de la causa, eso lo tuvo Nacho Álvarez, ya te digo, no sé si hace año y medio o 2 años. Yo estaba invitada a ese programa, me sorprendí, como me sorprendo ahora con que vos tengas esos chats, pero supongo que habrás recurrido a ese antiquísimo programa. Lo quiero empedar o meterle pastillas y robarle todo el oro. Chats de las víctimas, ¿no? Metele pastillas y empedalo para robarle plata. Soy menor y tiene 70, le dice una amiga a la otra, ¿no? Ah, no se lo estaba diciendo a él. No. Si le robás oro, imagínate si lo vas a vender y se dan cuenta o hace la denuncia. Robale plata. Yo te dije, y te vuelvo a reiterar, porque lo dije muchas veces, por eso digo, lo vuelvo a reiterar, creo que todos querríamos, incluso como ya se conocen los nombres de los imputados, no tienen nada que ocultar, que ese juicio fuese filmado como Público, fue claro, público. que fueran todos los canales En vivo, de televisión, todo. todo. Eso sería lo más justo y democrático para todos. Cuanto más transparencia, Porque más democracia. además, con esto yo no estoy diciendo que quiero exponer los nombres de las denunciantes, de las víctimas, entre comillas, porque es el estatuto que le da el código. Porque como ellas no van a estar, se podría acordar que se le diga X nombre, como pasa cuando las sentencias que ponen A, B, B, no sé, o solo el nombre, sin el apellido, porque candelas, como le dice Checho Bianchi, hay 200. Y que fuese público, pues yo entiendo que no está bueno para ellas que se conozca su identidad. Después, en todo caso, si se le hace una denuncia a ellas por algún delito, por supuesto. Bien. Pero mientras sean denunciantes, me parece que no es necesario que la sociedad lo conozca y que tengan que vivir toda esa situación. Pero sí que se conozca la verdad. Para terminar, porque lo que se conoce, sí. como siempre, que en todo estamos hablando de lo mismo, solo se conoce una verdad, solo está instalada una verdad en estos temas. Solo hay unas víctimas y no todo es lo que parece. Para terminar con este tema, 2 cosas que tienen que ver con las víctimas. Sí. ¿Son de estratos sociales bajos? Mira, si mal no recuerdo, una sola que tiene contacto con 1 o 2 nada más, porque la principal víctima es la que une a todos, ¿no? A los 33. No, para nada. Porque siempre, a ver, ¿qué piensa la gente? Vulnerabilidad económica y la Claro, necesidad, claro. lo que yo decía hoy temprano, Claro. como estos chicos que van al Parque Valle, pues todos sabemos, no estoy hablando de penadez, no saco el tema, pero todos sabemos lo que pasa y la prostitución, que no es infantil, pero es adolescente. Muchos son chiquilines que viven en hogares del MIDES, o con sus padres y se van, o están en hogares del INAU y se escapan, y es muy preocupante y es extremadamente grave. No es el caso. Bien, y la última pregunta para irnos Para a la nada pausa. es el caso. Justamente. Pero a veces a veces uno quiere vivir una vida de película. Y eso solo se puede hacer si encontrás viejos, cuanto más viejos mejor y con mucha plata. Y se O laburando, ¿no? como nosotros. Claro. Ahora, ¿se llama a los padres para declarar? ¿A los padres de las víctimas menores? Lo pedimos. Todavía no te puedo decir qué va a pasar porque estamos en la audiencia de control de acusación, en donde Me parece, a ver, yo estoy hablando como ciudadano, Como cualquier Hablemos de cualquier otro caso, no de Océano. Sí, Yo como cualquier entiendo que deberíamos. Claro, o sea, como oyente, como ciudadano estoy hablando. ¿No se le llama a los padres para declarar? ¿Usted no sabe qué hace su hija? ¿Por qué su hija se compra cosas si no tiene ¿Por trabajo? qué tiene un iPhone Claro. que yo no tengo? Sí. Bueno, mi celular está bueno igual, Sí, como muestra la cámara. no importa. Sí. ¿Por qué tiene un Rolex? Sí, ¿O por o qué un tiene... auto. Sí, o va en taxi al O en- liceo todos los días y Sí. llega a tu casa en taxi, o se va 4 días con ¿No 16, se llamó a declarar a 17 ningún años. padre?
No, sí. En Ah. fiscalía se los entrevistó. ¿Y qué dicen los padres? No puedo decirte. Entonces vamos a la pausa. Siento malos pensamientos. Diana Brasinskas, en Malos Pensamientos, hablando de delitos, hablando de la justicia, hablando de los fiscales. Antes de la pausa, Sí, ¿qué voy querés? a decir algo. Sí, Viste que te dije, eran 33, porque como Sí. vamos a pasar a otro tema, eran 33. Sí. 13 quedaron absueltos. Sí. O sea, fueron sobreseídos, Sobreseídos. no absueltos. Sobreseídos no se llegó ni a acusar. Algunos, 9, firmaron abreviados. Algunos tenían responsabilidad, sí sabían que eran menores de edad y surgía. Firmaron abreviados, condenados. Otros, ¿sabes por qué firmaron abreviados? Porque si van a juicio, les pedían 6 años de cárcel. Si firmaban el abreviado, 8 meses de domiciliaria, por ejemplo. ¿Usted no firmaría? y claro. ¡Pausa! No me di cuenta lo rápido que pasó la hora. ¿Eso sabes por qué es? Hoy la estamos pasando bien. ¿A cuántos le dirás lo mismo? No, ahora uno solo, a mi uno marido. solo, claro, su marido. Hace muchos años que a uno solo. Sí, eso está muy bien, está muy bien. Bueno, sí, está bien porque lo amo. El día que no lo ame o él no me ame, lo mejor va a ser que cada uno siga su camino, ¿no? Tampoco hay que estar al lado de alguien cuando uno no es feliz. Tenemos- No lo digo por nosotros, ¿no? No, no. Lo digo en general. Tenemos que hablar. ¿De qué? No, esa es la frase. Creo que no donde- tenés que sentarte a hablar, que uno se va dando Sí, cuenta, ¿no? Pero la mujer hace el proceso de duelo en la pareja. Dicen. El hombre no se da cuenta. Bueno, pero eso marca que en realidad somos distintos. porque Somos totalmente diferentes. Merecemos igualdad en todos los sentidos, en lo laboral, en lo económico, pero que somos diferentes. Sería absurdo negar esa diferencia biológica que tenemos. Hablando de diferencias entre hombres y mujeres, Sí. ¿al hombre le da vergüenza hacer denuncias de acoso sexual? Les da mucha vergüenza, de acoso sexual y de maltrato. De abuso. De acoso psicológico, económico, físico. El de abuso es más difícil. Yo sinceramente nunca me consultaron por un abuso sexual. Porque claro, hay una realidad del hombre es tan difícil porque claro, el hombre tiene que tener una erección para que pueda haber penetración, pero el abuso sexual no implica la penetración, por lo cual puede haber un abuso solo con un tocamiento, de la misma forma que lo denuncian las mujeres. Si yo ahora paso y toco a Luigi en alguna zona que no le guste, me puede denunciar por abuso, porque el abuso no implica penetración, es cualquier contacto que no quiera la otra persona, básicamente. Y si yo lo Esto es un toco- problema. Y si- Bueno, ahí no sé, va a estar más complicado. Ya te debe haber tocado tantas veces en tantos años. No, eso es un problema para... Sí. Mira, hay muchas denuncias ahora, lo hablaba con colegas, de enfermeros. Yo tengo un caso increíble porque la Fiscalía tiene un deber de objetividad y a veces solo presentan las pruebas que son de cargo y no las que tienen de descargo, entonces se las guardan. Enfermeros, ginecólogos, profesores de educación física, masajistas, kinesiólogos, hay muchas denuncias hacia ellos, porque a veces, y esto también es cierto, a veces un masaje a alguien que o es muy susceptible, o no está estable emocionalmente, o viene atravesando un problema personal, quizás siente que ese masaje es libidinoso, Ujú. y no se siente cómoda y en lugar de transmitirlo se calla y después va, lo cuenta y la incentivan a que lo denuncie y lo denuncia y termina siendo un abuso. Claro, Yo le recomendé a un kinesiólogo que le dijera a todos los compañeros que estaban por egresar que pusieran cámaras. Mirá, acá te estamos filmando, mirá, vos vas a estar tapada, yo te voy a hacer maniobra, pero acá está todo filmado. Es la única garantía que entiendo que algunos profesionales pueden tener. Y para las profes de educación física está muy complicado también. ¿Por qué? Por el contacto, imagínate un profe que trabaja con gimnastas. Claro. Siempre hay contacto. Y cómo la chica toma ese contacto ya puede ser pasible de una denuncia. Igual los ginecólogos, como decías. Sí, igual los ginecólogos. Hay profesiones que están complejas. Bueno, Vos por suerte tenés una mesa. Y a mí de este lado, que no te voy a denunciar, pero digo, hay una mesa, podés traer mujeres a entrevistarlas tranquila. Y las cámaras. es cierto, pero mirá, esta mesa se levanta sola, sin manos. ¡Qué guarán! Están filmando, es un chiste grosero.
porque sos un machirulo de derecha y patriarcal, Pettinati, Claro. porque también me dijeron eso. Y Sí. sí, mira el programa que va, lógico. ¿Qué podés ¿Quién te esperar? dijo eso? Ah, y en Twitter mucha gente. Ah, Bueno. mucha no, menos de los que dijeron cosas positivas. Bien. Si hay trabajos que son difíciles hoy, como los que nombrábamos, por el contacto sexual, también hay trabajos difíciles. Contacto no sexual, que puede Ah. ser interpretado como sexual. Como sexual. Ahí está. También hay trabajos que son complicados en estos tiempos. Ser fiscal de corte es complicado. Sí, claro, es un fierro caliente y tenés una responsabilidad muy grande porque la administración de la justicia está en tus manos. La fiscalía es la que tiene el poder de llevar a cabo las investigaciones y de encargarse de que estén presos los culpables y libres los inocentes. Cuac. Deberían. Obviamente. Y insisto, no sí. quiero generalizar, hay fiscales que trabajan muy bien, de verdad. El otro día me reuní con un fiscal, estaba trabajando solo, porque una adjunta estaba con mononucleosis, la otra estaba con estrés, y estaba trabajando solo y tratando de llevar todas las causas adelante. Entonces, a veces dejan sangre, sudor y lágrima muchos fiscales. Como te digo eso, te digo que me estoy tratando de comunicar con la Fiscalía de Corte de una de Canelones desde hace 4 días y no me atienden el teléfono y no te responden un mail. Entonces es imposible poder dar respuestas cuando del otro lado quien tiene el poder de la acusación no te contesta o te dan acceso a una carpeta fiscal 2 meses después. El fiscal de corte o el ex fiscal de corte Jorge Díaz en su juventud participó del Partido Comunista. Sí. ¿Sentís que sigue aún identificado con esa ideología? No tengo ni idea, ni me importa qué ideología tenga, me importa lo que hizo dentro de la fiscalía. ¿Y qué hizo? ¿Hizo cosas buenas? Supongo que la génesis era buena, quizás lo que fue malo fue el desarrollo, hay instrucciones que están mal. Por ejemplo, Uy, muchas. lo peor de Jorge Díaz en fiscalía. Crear 2 bandos, divide y triunfarás. Y ¿No? esos dos bandos son... Los que no están de acuerdo con las instrucciones, los que no están de acuerdo con algunas cosas del Código General del Proceso, los que no están de acuerdo con la aplicación de la perspectiva de género, con la asignación de fiscales. Es muy complejo lo que pasa en Fiscalía. Y es cierto, lo que yo te decía en el arranque, no puedo opinar de un organismo al que no pertenezco, pero sí con el que coexisto. Falta personal, sí. Pero mirá, si vos te pones a mirar, hay 8 fiscalías de delitos sexuales y 3 Sí. de homicidios. ¿Y eso qué significaría? Y eso significaría que en el Uruguay hay muchos más abusadores sexuales que homicidas. Ujú. Cuando hoy... ¿Y es así? Y yo creo que los homicidios son uno de los principales problemas que está teniendo el Uruguay, ¿no? Ujú. Reconocido a nivel Sí. del ministerio. Claro. Y sin embargo hay 3 fiscalías actuantes y hay 8 de delitos sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la política criminal es la decisión de alguien. ¿Cuál es la política? ¿Cuáles son los crímenes que nosotros o los delitos que nosotros queremos perseguir? Eso viene desde el legislativo, que es quien crea las leyes, y después de cómo se hace la distribución de las fiscalías. Claramente hubo una orientación a que lo que se persiguiera, y lo dijo Gómez también, a que lo que se persiguiera y se atacara y se intenta evitar son los delitos sexuales. Ujú. Nos estamos olvidando de que hay un montón de víctimas Esa que no están orientación- siendo atendidas. ¿Esa orientación tiene que ver con cierta ideología? Yo te dije, la ley de género la votaron todos los partidos políticos. Ujú, Todos. Hoy muchos se están dando cuenta que se equivocaron. ujú. Muchos. Otros no, pero incluso dentro de los partidos de izquierda. Pasó que muchos se dieron cuenta cuando les tocó en carne propia de la metida de pata que habían hecho con la redacción de algunos artículos y algunas cosas de la ley. Lo votaron todos, creo que son responsabilidad de todos y creo que hay una responsabilidad de la LUC también en sobrecargar el sistema carcelario porque restringió la libertad condicional, los acuerdos reparatorios, un montón de penas alternativas a la prisión y lo único que va a hacer es sobrecargar las cárceles, de hecho lo está haciendo. ¿Qué es ser un operador político? No lo sé, nunca lo fui y trato de evitarlos. ¿Crees que Jorge Díaz es un operador político? Yo creo que a veces hay gente a la que le gana el divismo.
Ujú. No sé si es un operador político. No lo sé. Hay muchos operadores políticos en todos los ámbitos. Yo creo que de golpe se encontraron los fiscales teniendo un poder que nunca habían tenido y que quizás que no lo supieron manejar. Porque es muy difícil que te den el poder que tienen las fiscales hoy. Cuando vos sos el que manda, porque en definitiva vos decidís qué, cuándo, cómo y a quién mandas preso, nada más y nada menos, ¿no? Más allá de la independencia técnica. No sé, no es una persona con la que jamás me haya sentado a conversar, ni haya compartido una cena, ni lo haya tratado, sí, a Juan Gómez. Entonces, no puedo decir nada, discrepo con muchas cosas que hizo y con las instrucciones, sobre todo, hay instrucciones que están muy mal, no respetar el deber de objetividad de la Fiscalía, debería ser la primera directiva. Ellos tienen una ley orgánica, tienen que funcionar bajo esos principios. Uno es el de objetividad. El de ser imparcial, o sea, yo empiezo una investigación, si encuentro elementos que no me permiten tener la semiplena prueba de que se cometió el hecho, tengo que presentarlos, tengo que no acusar, tengo que no seguir adelante o no incentivar a firmar un abreviado porque pienso que puedo llegar a perder el juicio. Hoy no lo hacen. Hoy criticábamos a Antonio Ladra, el periodista, por haber mostrado o hecho público los nombres de Operación Océano. Sí, poniendo delitos además que no correspondían, que es más grave todavía. Sí. ¿Es Eduardo Preve un ejecutor, un brazo ejecutor de Jorge Díaz? Mira, yo no lo conozco a Eduardo Preve, sí sé que fue contratado por Fiscalía para hacer la comunicación interna, porque no era el vocero hacia afuera, ¿no? Trabajaba en la comunicación interna. Sé que se fue de un canal de televisión, se fue a Fiscalía y seguramente hoy siga teniendo sus contactos en Fiscalía porque tiene información que no tiene ningún otro periodista. ¿Y cómo la logra? Por lo que te digo, porque seguramente siga teniendo sus contactos en Fiscalía, es la única explicación que entiendo, porque son informaciones muy adentro. Pero esto es cuestionar las fuentes de cada periodista. ¿Es periodista? Sí. Bien, tendrá sus fuentes. En un eventual... El problema no es el periodista, el problema son las fuentes. En una eventual denuncia que tuvieras en tu contra, ¿contratarías al doctor Jorge Díaz? Y puede ser. ¿Por qué razón? Y porque seguramente le vaya mejor que a cualquier otro abogado en este país. ¿Por qué razón? Ay, Petinati, lo que pasa es que yo no puedo decir algunas cosas porque... Quizás entonces la pregunta te la puedo hacer yo. ¿Es que él todavía siente que tiene el poder sobre determinados... influencia sobre determinados fiscales? Yo te lo voy a poner no hablando de Jorge Díaz. Si vos, Petinati, mañana dirigís todo el grupo Magnolio, ¿no? Me diste trabajo, me hiciste crecer, me pusiste en lugares en donde yo quería estar, me apoyaste, me protegiste, me resguardaste. Vos mañana te vas, queda alguien muy allegado a vos. Yo no voy a estar agradecida siempre a vos y capaz que si me pedís algo puedo ser más condescendiente contigo que con cualquiera que venga de afuera. No me enseñaron así, tiene que ver con los valores. A mí tampoco, pero no todos somos iguales. Entonces... El Frente Amplio se enquistó en... Perdón. A ver, no podemos negar esto. Sí. Los amiguismos existen en Sí. todos los ámbitos y hay gente que debe favores también, seguramente. En 15 años, ¿el Frente Amplio se enquistó en Fiscalía? A mí me cuesta hacer esa afirmación y no por un tema ideológico, ni político. Porque, insisto, la ley la votaron todos y hoy nadie está cambiando la situación. Si el Frente Amplio se hubiese enquistado hoy con mayorías parlamentarias, hay muchas cosas que tendrían que cambiar y yo sigo esperando de este gobierno que muchas cosas cambien. ¿Y por qué no cambian? ¡Ja! No lo sé. ¿Porque cuesta votos? ¿Y se enquistó en el Poder Judicial? Si vos mirás España, si mirás Argentina y si mirás Uruguay, pues, un mensaje de un oyente la vez pasada decía, me tengo que ir de este país con esta situación, no te vayas ni a España ni a Argentina, pues tan peor.
No, eso también hay que advertirlo. Y nosotros creo que copiamos, y copiamos mal, más allá de que se copia un código de otro lugar, no de ninguno de esos países. Pero está enquistada una ideología. Está enquistada una ideología, la misma que pretende el idioma inclusivo. ¿En la Fiscalía misma que pretende y en el Poder Judicial? En algunos operadores del Poder Judicial. Yo he entrado porque... La pregunta es más clara. Sí. ¿Hay quienes en Fiscalía y en el Poder Judicial responden a una ideología Pero claro, de sí, izquierda? yo te lo dije. No, de izquierda... ¿O abiertamente al Frente Amplio? Sí, pero a mí no me importa que sean del Frente Amplio. A mí me importan que vos podés tener ideología de izquierda o de derecha y ser del Frente Amplio, o ser del Partido Colorado, o Sí. ser de Cabildo Abierto, y tratar de pugnar por la justicia, de Tener luchar una por la ética, justicia. claro. Entonces no sé si es que el Frente Amplio, porque también veía el otro día mensajes, estos todos son todos los comunistas. No, muchachos, lo votaron todos los partidos, hagan algo. Ujú. Estoy esperando. El gobierno... Lo he hablado con Sí. altos jerarcas de este gobierno que Sí. saben que metieron la pata hasta el tuétano y sin embargo no están cambiando las cosas. Cámbienlas. El artículo 224, que tiene que ver con la prisión preventiva, hay que modificarlo. Lo propone Subía. Ideológicamente, ¿estoy cerca de Subía? No, estoy en las antípodas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Pero tienen miedo, porque no hay otra explicación. Si vos estás viendo los disparates que pasan en el sistema y porque por corrección política no los corregís, estás cometiendo el mismo error que se cometió antes. Entonces yo no sé si es por los comunistas o lo que no me importa. Me importa que alguien cambie esto. Está bien, pero si vos decís este gobierno no está haciendo nada es porque el gobierno anterior durante sus 3 periodos... Pero todos sabemos que el Frente Amplio se ha unido a los movimientos feministas, a los movimientos ultrafeministas, que obviamente cooptó o como quieras, votos Sí. de esos movimientos. Ujú. Por supuesto que sí. Y que quien es feminista en general pueda tener, o ultrafeminista pueda tener una tendencia de izquierda, es indiscutible. Negar eso es negar una realidad. También, no nos olvidemos que Beatriz Argimón fue una de las grandes militantes del movimiento feminista. Por eso digo, no necesariamente ni tenés que ser comunista ni tenés que ser de izquierda para ser feminista. El problema es la utilización que vos hacés política para dejar contento a esos movimientos en busca de los votos. Creo que es un error que cometió el Frente Amplio, sin duda, y es un error que temo que se siga cometiendo. Y espero que no. Estamos con Diana Brasinskas. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctora? Es la misma. Doctora y Aprendiz de periodista. actriz. ¿Cómo? Aprendiz de actriz. Aprendiz de actriz. Trabajó en radio. Sí, desde los 18 años. ¿Qué sintió cuando allanaron Azul FM? Hubo un disparate. Me pareció una falta. En un país democrático me costó mucho entender que se pudiese hacer. Pero además tuvo irregularidades, o sea, fue un allanamiento prácticamente ilegal, ¿no? Juan Porque- Gómez dice que no fue un allanamiento, pero aquí cuando vinieron Un horror. mostraron la carta de allanamiento. ¿Firmada por el juez? Sí. Bueno, se supone. No lo sé. Se supone que sí. El atropello más grande de la democracia Sí. es allanar un medio de comunicación, ¿no? Pasa solo en gobiernos en países con gobiernos dictatoriales. Ujú. Tratar de sacarle un celular a un periodista para conocer la fuente. Juan Gómez no debió haber sancionado a la fiscal Alfaro. La tengo en océano. Yo creo que se cometió un error enorme. Vos me querés llevar al suicidio. Mi sincericidio querés que llegue al suicidio, Juan Petinati. Gómez- ¿Sabes qué pasa? De mí Sí. y de lo que yo diga, Sí. porque no nos olvidemos que acá no estamos tratando con hate, hay gente que le gusta tomar represalias por lo que se dice. A mí me llegaron muchos mensajes de abogados después del primer programa que me decían, qué valiente, por fin alguien que lo dice, lo que todos pensamos. Yo decía, ¿por qué no lo salen a decir ustedes también, muchachos? Porque la loquita soy yo que sí salgo a decir lo que los demás no quieren decir, porque después te tenés que sentar a negociar con los fiscales y tenés que sentarte a mirarte las caras. Y mirá que muchos, porque hay muchos, como te dije, que no trabajan con ética, como hay abogados que no trabajan con ética, te las cobran. Como yo no pienso vivir toda la vida de esto porque estoy bastante achichonada de darme la cabeza contra los muros, mucho no me importa.
Pero mirá que esto que digo yo lo piensa el 99%, el 100% de la directiva de la Asociación de Abogados Penalistas y el 90% de los abogados que trabajan en derecho penal. No todos, es cierto, tienen el espacio que tengo yo, que lo tengo también por trabajar en los medios desde hace tantos años y porque uno va aprendiendo en la capacidad de comunicación y sé que tengo esta posibilidad. Pero algunos prefieren callarse y ser políticamente correctos y decirlo por lo bajo y no decirlo. O sea que la responsabilidad también es nuestra como abogados de no salir a dar la batalla pública. Lo dijo Jorge Díaz. Hoy la batalla no se da solo en los juzgados, también se da en los medios. Después le molesta, pero... Entonces quizás no te puedo preguntar si Juan Gómez, más Pobre allá... Juan. ¿Cómo pobre Juan? Me parece un tipo bárbaro. ¿Es un títere de Jorge Díaz? No. Mira, cuando yo conversé con él me dijo, yo estoy cansado. Le dije, mira, yo te voy a seguir pegando, perdóname, pero me caes bárbaro. Sí. Textual, esta fue la conversación, pero te voy a seguir pegando porque creo que hay cosas que están muy mal, Juan. Me dijo, está perfecto que seas honesta. Vino aquí al programa. Vino a la perdí. entrevista. O sea, es un buen tipo, ¿eh? Por eso, yo rescato eso de él, su valentía. Es un buen tipo. Pero debió hacerse cargo por... Es que no sé si él quiere. Sí, también puede renunciar. Me decís, bueno, sí, puedo decir, me voy, me jubilo, ya está en edad. Creo que le quedó eso. Y yo no puedo culpar a Juan Gómez de... ¿De un allanamiento de una radio? No, culpo al poder político, que es el que tiene que designar a un fiscal de corte de una vez. Y que no tienen... iba a decir los ovarios, pero no son hombres, la mayoría son hombres, lo que hay que tener como huevos para ponerse de acuerdo en algo tan importante como eso. Es como que no haya un ministro del Interior, si lo tuvieran que decidir por acuerdo, igual de importante es un fiscal de corte. Es importantísima la figura del fiscal de corte. ¿Armarías un ministerio de justicia? ¿Qué tema ese, sabes? Hay mucha gente que está en desacuerdo. Yo creo que no es necesario, que tenemos hoy las posibilidades de rearmar o reacomodar sin necesidad de crear un Ministerio de Justicia. Respeto a Ojeda, respeto a otros que lo han propuesto. Me parece que no es necesario crear un Ministerio de Justicia, más allá de que la figura se asocie con la época de la dictadura. Yo no voy por ese lado, pero me parece que crear un ministerio no es necesario, que habría que rearmar lo que tenemos para que funcione bien. De hecho, yo le mencionaba al principio, no hablamos del tema, hoy Juan Gómez sale hablando de esto, de que no tienen ni siquiera para un equipo, no tienen suplentes y tampoco un equipo titular. Juan Gómez dijo, la Fiscalía es un cuadro que no tiene suplentes y ni siquiera los 11 titulares. Es una locura esto que... No es mentira. No, pero que suceda esto. Sí, claro, y eso es lo que afecta a la justicia. Cuando yo hablo de las denuncias falsas, que lo que hacen es ocupar carpetas y lugares en escritorios y tiempo de los fiscales sin que se le dé respuesta a las víctimas reales. Me acuerdo cuando asesinaron a un muchacho en el cerro. Era un ajuste de cuentas, al que estaba al lado se equivocaron y lo mataron a él. Y me llamaba la familia desesperada, pues yo lo conocía, vivía muy cerca de mi casa cuando éramos adolescentes. Y llorando me llamaba la familia porque nadie de homicidios la atendía, ni la coordinadora, ni el fiscal. Y eran las víctimas y no tenemos para pagar un abogado, pero queremos que nos dé respuesta a la fiscalía, y nadie los atendía. Y pasaron 2-3 meses sin que les devolvieran el celular de su hijo, sin que les devolvieran el auto, sin saber si habían sido revisado el celular le decían, pero no era él, era la otra persona, ¿por qué no lo investigan? Sabemos quién es. Nadie los escuchaba. Por eso digo que hay víctimas de primera y víctimas de segunda también. Bueno, son las 19:20 minutos. ¿Ya? Sí. No vuelvo. Te agradezco. No vuelvo. No vuelvas sin razón. Cuando vos y yo tenemos algunos temas pendientes. Yo te conté de unos niños maltratados, golpeados, recibiendo agresiones físicas, verbales y psicológicas, y te dije que estoy en un proceso de tenencia. Si estamos en un país justo, esa tenencia tiene que terminar en manos del papá. Si querés, si eso sale como tiene que salir, vengo a decirte que bien funciona la justicia en Uruguay y capaz que te traigo al papá. Pero eso lo conversamos. Vamos a traer de nuevo ese caso. Sí. Es un caso de un hombre, es un caso de un padre que
Es un papá, la historia es una pareja Sí. en donde él recibió patadas en la cabeza, se le tiraba ácido, fue golpeado. Violencia Una de la persona mujer hacia el hombre. Unos cuantos años mayor que la mujer, profesional. ¿Él mayor que la mujer? Sí, sí. ¿Muchos años? No, Ah. 15. Lo mismo que tengo yo con mi marido, de diferencia, pero al revés. Está bien, o yo sea, creo que es una diferencia perfecta. está muy bien. Él, víctima de violencia psicológica y física, y sus hijos también, videos del maltrato hacia los niños, y la justicia lo único que dijo, él hace una denuncia por violencia, ella hace una contradenuncia, como se dice en Argentina, acá no, y dice, no, porque él también a mí me hacía violencia psicológica, pone medidas cautelares recíprocas. Él con todos los videos y con todas las pruebas, ella sin ninguno, Él presenta todos los videos y hace una denuncia por el CNA, Código de la Niñez y la Adolescencia, por vulneración de derechos de sus hijos, porque les decía que lo tenía que abortar, que era lo peor que le había pasado en la vida, le tiraba el pelo, lo sacudía. La mujer al hijo. La mujer al hijo. Y él filmando porque en un principio era la única forma que tenía de que ella parara. Después ya se dio cuenta que ni así paraba. Pero claro, quien sabe un poquito de esto, sabes que necesitas pruebas, porque con que vayas y lo digas si sos hombre, y los nenes eran muy chiquitos y todavía no hablaban. Los nenes crecieron, la situación no cambió, él decide separarse, después hace estas denuncias, y la jueza lo que le dice, que fue lo que yo conté el otro día textualmente, fue, es la mamá que te tocó, después de 45 minutos de escuchar al niño, y es la mamá que te tocó, tú tenés que hacer terapia para mejorar el vínculo con ella, porque hoy es mamá, pero mañana quizás es papá el que hace eso. Y mantuvo la tenencia en manos de la madre, lo único que hizo fue repartir el tiempo. Suena el teléfono. Lo único que hizo fue repartir el tiempo. Nosotros ahora estamos peleando por esa tenencia en un juzgado de familia en donde deberían darse todas las garantías. La justificación de la jueza era que, ¿pero cuánto hace que no te pega? Ahí, como 8 meses desde que papá hizo la denuncia. Ah, bueno, pero entonces mamá ya cambió. Sí, bueno, pero ahora la violencia me llora todo el día y me dice que la culpa de la separación es mía y todo el tiempo está llorando, o sea, violencia psicológica, todo el tiempo culpabilizando a los chiquilines. Bueno, pero mamá está mejor. Entonces, bueno, esperemos a ver si la justicia realmente es justa, porque yo sigo creyendo en la justicia, ¿sabes? Y quiero seguir creyendo en la justicia. De eso se trata. Y si no, tendré que dejar de ejercer, porque no se puede luchar con un tenedor o un escarbadiente, pero yo creo que sí. Y además, ese hombre tiene muchas ganas de ser escuchado. Entonces, Tengo muchos hombres que me dijeron, te vamos a acompañar. Había 5 que querían venir hoy a la nota conmigo a contar sus historias. pero esto... No los dejé, No, está bien. no los dejé. Pero me parece genial que si la justicia al final tarda, pero llega, Yo creo que sí. sería buenísimo Y el escuchar. otro, tengo el otro también, ¿no? Al que mamá me dijo que dijera que papá me pegaba. Claro, También vamos a ver cómo se resuelve. ok. Porque me parece que también, más allá de todo lo negativo que contamos, yo creo que hay que dejar dos mensajes positivos. El primero, precaución, tratar de prevenirse todo lo más que cada uno pueda, de ser precavido en cada cosa que hacen hoy con los hijos. El respeto hacia la mujer, por supuesto, pero digo, hablando de lo que pueden ser falsas denuncias. Y el otro mensaje que a mí me preguntan siempre es paciencia y terapia. Cuando a alguien lo denuncian falsamente, lo primero que tienen que tener es mucha paciencia y segundo, hacer terapia, porque si no, muchas veces no lo resisten. Vos no leíste el mensaje que me llegó a mí el otro día. A mí me llega un mensaje cuando me voy de acá. ¿Me estás tirando de las orejas? Te estoy tirando de las orejas porque para mí esto refleja un montón. Andás a ver si lo encuentro. Pero es un mensaje que me movilizó. Yo estaba el sábado viendo a mi hijo jugar el básquetbol y me llega este mensaje que voy a pasar a leer en este momento. Doctora, escuchando parte de la entrevista con Orlando Pettinati, no se imagina la cantidad de sensaciones y emociones que me pasaron por mi cuerpo. Solo le agradezco que haya personas como usted ejerciendo la abogacía y defendiendo derechos de personas falsamente acusadas, así como lo fue mi hijo. Le cuento que mi hijo, no importa el nombre, era policía, finalmente tomó la decisión de suicidarse el 22 de junio pasado. Yo no pude salvar a mi hijo, pero sí le pido en nombre de muchos, como mi hijo, que no abandone esta lucha, doctora. Muchas gracias de corazón, atentamente, la mamá. Y me mandaste la foto también. Sí, y se me eriza la piel, porque con esto lidiamos todos los días, así como las víctimas lidian todos los días con su dolor y con su falta de respuestas en la fiscalía. Nosotros, así como acompañamos a las víctimas yo que defiendo y mis socios,
también lidiamos con estas cosas y con mamás que ven destrozada su vida, con abuelas que ven destrozada su vida porque pierden a sus nietos, primero por decisiones unilaterales y después por falsas denuncias. Entonces, nada, creo que la idea es luchar por la justicia, básicamente. Claro, sos una heroína. Dayana, ¿sabés cómo terminamos? Escuchá, las heroínas no tienen presión, no tienen No. los triglicéridos, no tienen problemas de estrés. Está A bien. las heroínas esas cosas no le pasan. Soy una humana nada más que estudió Derecho porque miraba Matlock y porque creyó que era mucho más fácil que hacer justicia. Ujú. Y sin embargo nos estamos encontrando con esta situación. Porque Pero bueno. no es Matlock uruguayo, es Matlock Claro. americano. No te diste Bueno, cuenta. esa es otra cosa que se Sí. está discutiendo. Si queremos un juicio, si deberíamos tener un juicio por jurados en Uruguay. Tema muy complejo, porque en Uruguay, que es chico y nos conocemos todos, Sí, no. es muy difícil tener un juicio por jurados. No. Pero ante el sistema que tenemos, habría que pensarlo. Ujú. Hay mucha gente que no está de acuerdo. ¿Sabés cómo termina la entrevista en el programa? ¿Cómo, Peti? Con 2 secciones. Sí. Esta es la primera. A ver. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump. heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Dayana Brasinskas, Valen más los hechos que las palabras, es cierto. valen más los hechos que las palabras. Yo le voy a tirar nombres. Upa, para que voy a subir el micro, me voy a poner Sí, cómoda. yo también. Yo le voy a tirar nombres Sí. y usted me va a decir la primera palabra que se le pasa por la cabeza. Ok. ¿Está pronta? No, pero dale. Darviña Viera, Un problema. Mariana Alfaro. Una buena mujer. ¿En una palabra sola? Sí, buena. Buena. Bueno. La Constitución de la República. ¿Pueden ser más de una palabra? Dale. Algo que muchos se meten en el bolsillo. Juan Gómez, Bonachón. Frente Amplio. Poca autocrítica. Jorge Díaz, Complejo. Operación Océano. Mamarracho. Las víctimas de Operación Océano. No puedo decir nada. Las denuncias falsas. Un gran problema que afecta a todo el sistema. Injusticias. ¿No? Injusticias. Que sí, injusticias. Grandes injusticias. Me lo responde él, pero estamos todos locos. Partido Nacional. Lidio con muchos problemas. El feminismo. Una gran cosa siempre que no sea fundamentalista. Las feministas radicales. Desconozco. Elijo desconocerlas. Luis Lacalle Pou. Hasta antidemocráticas, te podría decir, de las que se meten la Constitución en el bolsillo. No la calle Pou, las feministas radicales. No, sí. Lacalle Pou. Petizo canchero. Carolina Cose. La reina. Dicen que le dicen así. Yamandú Orsi. Simpático. Laura Raffo. Rubia. ¿Te acordás que Glenda le dijo? Claro. O sea, no, Linda le dijo. Serás rubia, serás linda, lo que no vas a hacer nunca es intendente, le dijo Glenda, ¿no? Sí, sí. La policía en Uruguay. Infravalorados y con sueldos deprimidos. La justicia uruguaya. Tuerta. Los delitos sexuales en Uruguay. Un problema a resolver con mejores técnicas legislativas. Homicidios en Uruguay. Un gran problema que no le veo solución. Dayana Brasinskas. Todo esto que acaban de escuchar y mucho más. Y un problema para su familia que la aguanta todos los días. Vamos con lo último. Sí. ¿Y vos? Si yo te pregunto, Dayana Brasinskas. Tatuajes. Ay, ¿eso es lo único que tenés para decir de mí? Ay, me mató. ¿Solo eso soy para vos?
Heroína, heroína. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Jugamos al sí no paso con Diana Brasinskas. Solo podés responder sí, no y paso. Ok. Pero paso solo en 2 oportunidades. Ah, mirá. Mirá vos, dale. Cuida tus pasos. Siempre. ¿Estás lista? No los he cuidado durante varios años de mi vida, ahora los cuido. Por eso. Vamos. Dale. ¿El feminismo radical deslegitima las reivindicaciones de las mujeres? Sí. ¿Son más los jueces y fiscales militantes que los verdaderamente profesionales? Sí. ¿Operación Océano es una causa que la fiscal Viera intentó sesgar? Sí. ¿En Operación Océano pueden llegar a pagar justos por pecadores? Sí. ¿Fue hostigada por ejercer la defensa de denunciados en Sí. el marco de Operación Océano? Y de antes también. ¿Hay abogados penalistas que se preocupan más por su apariencia física que por su solvencia profesional? Sí. ¿Todos los fiscales le merecen el mismo respeto? No. ¿Jorge Díaz aún maneja la fiscalía? Paso. ¿Es Jorge Díaz un operador político del Frente Amplio? Paso. Y yo sé las dos, ¿eh? Pará. ¿Me puedo retractar? Sí, claro. Voy de nuevo. Dale, desde la primera de Jorge Díaz. Ah, ¿desde la primera de Jorge Díaz? Sí. ¿Jorge Díaz aún maneja la fiscalía? Sí. ¿Es Jorge Díaz un Paso. operador? ¿Imagina a Jorge Díaz candidateándose para un cargo parlamentario en las próximas elecciones? Sí. ¿Hace falta la Quizás. creación de nuevas fiscalías de delitos sexuales? No. ¿Fue un error la aprobación de la ley de violencia basada en género? Sí, no. Pero es que no puedo. No fue un error, está mal hecha. Pero la pregunta está bien hecha. La pregunta está bien hecha, lo que está mal hecha es la ley. Entonces responda. ¿Fue un error la aprobación de la ley de violencia basada en género? Sí. ¿Las penas deberían endurecerse para quienes radican denuncias falsas? Sí. ¿Juan Gómez está capacitado para estar al frente de la fiscalía? Paso, porque me quedaba una. ¿Usted defendería a un violador? No. ¿Defendería a un abusador de menores? No. ¿Perdonaría el abuso de menores? Y no. ¿Cree que Penades es inocente? No conozco el caso. Te regalo un paso, te regalo un paso. Paso. ¿El que mata tiene que morir? No. ¿Bajaría a 16 años la edad de imputabilidad? No. ¿Cree en la rehabilitación de los reclusos? ¿En estas cárceles o en general, como teoría? En estas cárceles. No. No. ¿Darviña Viera es una mentirosa contumaz? Y creo que no. ¿Había un vínculo entre Saúl Feldman y la dirigencia política del MPP? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Quiere tomar agua? Estuvo bien la Lo que pregunta. pasa que es Estaba claro, bien. pero yo tendría que agregar el supongo que sí, dicen Ah. que sí, porque no conozco el caso, no dale tengo la- pruebas. Pero dale la entonación. Sí. Con la entonación. Bien vos, La ese es bueno, entonación, ese. claro. ¿Sí? ¿Había un vínculo entre Saúl Feldman y la dirigencia política del MPP? ¿Sí? ¿Se entorpeció la investigación sobre el caso de Saúl Feldman? Sí. ¿Ha recibido amenazas por parte de políticos? No. ¿Por parte de colegas? No. ¿Por parte de fiscales? No. ¿Por parte de jueces? No. ¿Fue un error el allanamiento a Azul FM? Sí. ¿Hay igualdad de género en el Frente Amplio? ¿Me repite la pregunta? ¿Hay igualdad de género en el Frente Amplio? No. ¿Derogaría la ley de cuotas? Sí. ¿Fue un error venir a la entrevista? Jamás, no. Gracias.
Dayana Brasinzas. A ustedes, gracias por dejarme ser parte del programa más exitoso de la radio y con más audiencia Bueno, de la radio gracias. históricamente. Es un placer, es un gran mérito, yo te quiero mucho, lo sabés, Gracias, pero lo que Dayana, haces de también. tantas horas, todos los días, vos solito, con tu producción y con un gran operador, es admirable y te lo tiene que reconocer cualquier comunicador, le guste o no le guste lo que digas. A mí hay muchas cosas que decís que no me gustan, pero eso no quiere decir que no te respete y que seas un profesional de la hostia, así que muchas gracias. Y las repercusiones las viví como nunca jamás en ningún programa de los que haya estado. Gracias, Dayana. Es un placer escucharte y gracias por los mimos. Son más que sinceros. Ya sabes que lo mío es sincericidio Claro todo que el sí, tiempo. totalmente. Muchas gracias y gracias hasta a todos los que están del otro lado y se han mimetizado en este encuentro nuestro. Nos vamos. Gracias a todos. Chao.